En el tema de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, la comunidad como víctima en el proceso penal siempre entendido desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Bien, vamos a partir de la base constatada de que todos los delitos, especialmente los más graves, afectan seriamente no solo a la víctima concreta, sino también nos afectan a todos nosotros, afectan a la sociedad en su conjunto. Todos somos víctimas indirectas de los delitos. ¿Por qué? Algo se resquebraja dentro de nosotros, perdemos la confianza en que vivimos en un lugar pacífico, en un lugar seguro donde vivir en cierta armonía, pero además perdemos nuestra capacidad de empatizar con nuestros semejantes. Empezamos a ver a nuestros allegados como potenciales asesinos o potenciales criminales. Realmente nosotros como miembros de la comunidad perdemos varias cosas. Primero, la confianza en el ser humano, en la gente que nos rodea y nuestro propio sentimiento de seguridad. Empezamos a pensar que en cualquier momento podemos ser potenciales y futuras víctimas. Y todo esto nos hace también víctimas indirectas de todos los delitos. Realmente, ¿qué supone esto? Pues que cada uno, como miembro de la comunidad, somos esenciales. Se puede decir que somos piezas dentro de un engranaje superior que es la comunidad, la sociedad. Y todo esto hace que funcione correctamente. Cuando uno hace bien o hace mal, lo que hace es que nos afecta a todos en mayor o menor medida, igual que lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Y esto supone que en crímenes serios, cuando suceden, cuando se cometen, lo que va a ocurrir es que nos va a afectar a todos como comunidad. Por eso es importante tener en cuenta que la comunidad también puede ser víctima. Y para muchos delitos también es importante tener en cuenta esto para así atender a la víctima y a la comunidad con un enfoque restaurativo. Como decíamos en otras lecciones magistrales, independientemente de que se pueda dar el encuentro ideal entre víctima e infractor. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, siendo la justicia restaurativa mucho más que encuentros restaurativos, la tarea va a ser complicada, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque se puede ayudar a las víctimas y a la sociedad a recomponer su vida tras el delito. Estamos poniendo en práctica criterios restaurativos esenciales. Es decir, se apuesta por un enfoque restaurativo, tanto para la víctima directa como para la víctima indirecta, que es la comunidad, para tratar de cicatrizar o de curar, de poner una tirita a las heridas que el delito ha dejado, tanto en la víctima como en la comunidad. Independientemente, luego se va a valorar si es posible o no un encuentro como la mediación penal. Se puede comprender el potencial sanador de la justicia restaurativa y cómo las herramientas, así de esta forma, viendo la justicia restaurativa, se va a comprender cómo la justicia restaurativa y su potencial y las herramientas son solo una posibilidad más dentro de este gran potencial que tiene la justicia restaurativa. Claro, hablaba de una serie de criterios restaurativos esenciales para trabajar desde un punto de vista restaurativo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de atender a la víctima directa y a la comunidad como víctima de todos los delitos, vamos a tener en cuenta varias cosas. Que la justicia restaurativa intenta subsanar lo que se haya destruido. Busca sentido pleno y directo de responsabilidad. Intenta reagrupar lo dividido e intenta fortalecer a la comunidad para evitar futuros perjuicios. Por supuesto que, teniendo en cuenta estos criterios, la justicia restaurativa tiene mucho que decir y mucho que hacer por las víctimas y por la comunidad como víctima indirecta. Claro, muchas víctimas tras los delitos tienen sentimientos encontrados, culpabilidad, sentimiento de ira, de vergüenza. La justicia restaurativa lo que hace es favorecer esa reconciliación consigo mismas y con el resto de la sociedad. También se va a ayudar a la sociedad como víctima a que la víctima directa no se separe de ella, no perder a un miembro productivo. La gente que la rodea no es su enemiga y esto es lo que hace la justicia restaurativa, intentar hacer ver a la víctima que la gente que la rodea no es su enemiga. La comunidad sí que es cierto que debe arropar y ayudar a las víctimas en este proceso restaurativo a la superación, pasando de estos sentimientos que he dicho de ira, humillación, a otros positivos, sobre todo el de honor y del de sentirse respetada. Es cierto que sufrir un delito estigmatiza y separa. El rol de víctima, sin embargo, nunca debe ser permanente, debe ser temporal, y a esto sin duda la justicia restaurativa ayuda mucho más que cualquier otra cosa. Por supuesto que la comunidad también se fortalece si el dañado por el delito es ayudado a reconectar de nuevo con el grupo. También estamos ayudando a la víctima indirectamente, como
a la comunidad como víctima indirectamente si ayudamos a la víctima a reconectar, a volver a ella como miembro productivo y como una persona nueva que ya no tiene sentimientos encontrados. Claro, ¿cómo colaborar con esta atención restaurativa para con la víctima, para con el infractor y para con la comunidad? Lo ideal, como hemos venido diciendo a lo largo de las lecciones magistrales, es que el infractor repare el daño de forma directa a sus víctimas. Así se va a responsabilizar y va a favorecer su reinserción. Pero claro, tratamos con seres humanos complejos. Vivimos en un mundo que no es perfecto y por eso podemos dar casos en que el infractor o bien no quiera reparar o simplemente el infractor no sea conocido. Por eso debemos hacer una justicia restaurativa flexible para adaptarse a estos casos concretos en los que no se da el ideal. Y así podemos encontrar un camino restaurativo adecuado para satisfacer las necesidades tanto de las víctimas como de la comunidad en casos en los que el infractor no quiera asumir su responsabilidad, no quiera reparar el daño. Cuando el infractor no repara ni responsabiliza, ¿qué hacer entonces? Pues bueno, los miembros de la comunidad pueden actuar de una forma madura y responsable, haciendo lo que esté en su mano para que cooperar en la recuperación de esta víctima. Es decir, la comunidad se convierte en agente activo para ayudar a reintegrar también a la víctima de nuevo a la comunidad. Así lo que estamos haciendo es ayudando no solo a esta víctima concreta, sino ayudando, la sociedad se está ayudando a sí misma como víctima. ¿Por qué? Porque si recupera a esta pieza esencial para la comunidad va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué la comunidad es víctima? Hasta ahora hemos hablado de víctimas indirectas, víctimas directas, infractores, de necesidades, la comunidad agente activo. Pues la sociedad realmente sufre el impacto del delito. Como hemos dicho, 2 miembros de ella se han separado y han sido etiquetados y estigmatizados como delincuente y como víctima. Esto sin duda va a repercutir en el grupo y en el buen funcionamiento del grupo. En las relaciones entre sus miembros se van a debilitar. No olvidemos que si todos formamos parte de un mecanismo superior, el que 2 piezas se hayan separado, en este caso víctima e infractor, va a repercutir en cómo funciona el grupo. La justicia restaurativa tiene en cuenta a la comunidad como afectada indirecta de todos los delitos. Y así de esta forma se va a poder abordar y gestionar el hecho delictivo y sus consecuencias de una manera más global y más sanadora, fortaleciendo, como ya he dicho, las relaciones entre sus miembros. Porque la comunidad realmente como víctima ya hemos visto que también va a tener unas necesidades. Necesita que sus preocupaciones se vean atendidas. La víctima quiere sentirse reparada y esto se traduce en la posibilidad de recuperar a la víctima, al infractor, como 2 personas nuevas. Es decir, una de las necesidades de la comunidad como víctima es recuperar, en la medida de lo posible, a la víctima y siempre que sea posible al infractor. También requiere tener una oportunidad de construir un sentimiento de comunidad. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, el sentimiento de comunidad se construye fortaleciéndola, es decir, haciéndola activa, partícipe en todos los procesos restaurativos. Y la justicia debe ser uno de ellos. La justicia penal debe dotarse de este enfoque restaurativo para que la comunidad pueda tener voz, pueda decidir, pueda establecer qué es lo que considera conveniente. La comunidad también necesita sentir que hay muchas menos probabilidades de que el infractor vuelva a cometer un nuevo delito. Pero eso está claro que previene no solo que las víctimas se sientan más seguras, sino que se consiguen, como ya hemos dicho, que otras potenciales futuras víctimas se conviertan en víctimas de facto. Pero también es importante, ¿por qué? Porque si hay menos probabilidades de que el infractor vuelva a delinquir, la propia comunidad como grupo se va a sentir más segura, va a recuperar la confianza y va a empezar a pensar que realmente no es cierto que todos los seres humanos sean malos, sino que determinadas personas cometen errores, pero dándoles la oportunidad de reparar el daño, van a poder reintegrarse de nuevo en la sociedad. Es decir, se va a ver con la justicia restaurativa, la comunidad va a ver que hay más probabilidades de que el infractor y la víctima se quiten el rol de víctima permanente y puedan incorporarse a ella como personas nuevas y productivas. Claro, como conclusión final, ¿qué se puede decir? La justicia restaurativa parte de 3 pilares esenciales. Hay unos daños que crean una serie de necesidades en las víctimas. Ya hemos visto que estas necesidades son no solo en las víctimas directas, sino también en la comunidad. Incluso el infractor resulta dañado por el delito, tiene una serie de pérdidas y también, como hemos visto en otros temas, tiene una serie de necesidades, como la necesidad de que se le dé una oportunidad de hacer las cosas bien.
como consecuencia de estos daños y estas necesidades surge la obligación de hacer las cosas bien. ¿Quién va a tener la obligación de hacer las cosas bien? Pues el que ha causado un mal. En principio, se dará la oportunidad al infractor de hacer las cosas bien. Y no sé por qué se lo impone un tercero ajeno totalmente al delito, sino porque él voluntariamente asume su obligación de reparar o hacer lo posible para compensar o mitigar el daño. Una reparación que además será en toda su extensión, como ya hemos visto, no solo material, sino también moral y emocional. Y claro, en este juego de daños, necesidades y obligaciones se debe dar participación a todos los implicados, a todos los afectados. Es decir, se debe dar participación a todos los que en cierta manera se sientan tocados por el delito. En esto es donde hay que tener en cuenta otras herramientas restaurativas, porque la mediación penal es una herramienta muy buena, pero solo incluye a la víctima y al infractor, con lo que se deja fuera a otros posibles afectados de forma indirecta por el delito. Estoy hablando de comunidad, pero podemos centrarnos en los familiares del infractor, que se sienten señalados por ser familia de la persona que ha causado un daño, o los familiares de la víctima, que se sienten también víctimas porque ven como su familiar que ha sufrido un delito se va aislando de ellos y cada día se separa más de sus conocidos y sus seres queridos. Todos ellos se deben tener en cuenta si en cierta manera se sienten afectados o tocados por el delito, para así que el abordaje, la gestión del delito se haga de una manera más eficaz y satisfaga tanto a víctima directa, a infractor, como a víctimas indirectas. Así realmente lo que haremos es fortalecer los lazos sociales. Estos pilares que he hablado de daños, necesidades y obligaciones lo que implica es que se centren los daños y las necesidades, como ya he dicho, tanto de los directos y los directamente afectados, por lo tanto lo que va a hacer es dar mayor participación. Los procesos restaurativos son inclusivos, la justicia restaurativa es inclusiva. Cuanto más inclusiva sea, más restaurativa será. Y, como ya hemos dicho, el proceso de sanación y de curación será más eficaz porque abordará y tendrá en cuenta a todos los que de alguna manera se vean afectados, aunque solo sea de forma indirecta y muy tangencialmente. Pero solo así se conseguirá una curación más eficaz del impacto que el delito ha tenido en todos los afectados. Muchísimas gracias.